¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, se ve. Sí. Sí. Espera un minuto más y comenzamos. Ya. ¿Partimos? Ya, perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Bien, hoy día vamos a revisar un tema, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que ustedes tengan las herramientas, ¿no es cierto?, necesarias para enfrentar un estudio de títulos de una mejor manera o más preparado, con algunos conceptos clave. Para que, ¿no es cierto?, la operación de compraventa, que de por sí es compleja, tenga, ¿no es cierto?, un buen resultado, sobre todo en esta etapa del proceso, ¿ya? Primero, vamos a partir por algunos conceptos básicos, que es súper necesario siempre tener claridad, ¿cierto? Existen algunos sistemas en el mundo, digamos, donde basta con que uno firme un contrato para hacerse dueño de una propiedad, ¿ya? O sea, con la firma de la compraventa yo me hago dueño. Sin embargo, en Chile, esto no es así. La configuración del dominio sobre una propiedad requiere de dos cosas. Uno, por una parte, un título, y por otra parte, la inscripción de ese título en el conservador de bienes raíces. Una vez que se inscribe el título en el conservador, ahí recién yo me hago dueño de la propiedad, ¿ya? Entonces, el título, y por eso más adelante vamos a ver, se llama estudio de títulos, ¿ya? El título es el contrato que sirve de base a la adquisición de esa propiedad. Por ejemplo, yo puedo adquirir, y la mayoría, ¿no es cierto?, de los casos, vamos a tener un título que va a ser una compra-venta. Yo adquiero por la compra de esa propiedad, eso se manifiesta en un contrato de compra-venta, donde yo me obligo como comprador a pagar el precio y el vendedor se obliga a entregarme la propiedad, y eso se traduce o se manifiesta o se plasma en una escritura pública, ¿ya? Entonces tenemos el título, en la mayoría de los casos va a ser una escritura pública de compra-venta. También tenemos otro tipo de contratos, por ejemplo, la dación en pago. La dación en pago, yo si tengo una deuda, por ejemplo, con otra persona, yo le puedo pagar esa deuda no a través de dinero, sino que a través de una propiedad. Y ahí yo doy esa propiedad en pago. Por eso se llama dación en pago. Y también tenemos los casos en que hay una o varios herederos que son dueños de una propiedad, o dos personas o más personas que compran una propiedad en conjunto, que tienen cada uno el 50%, o más personas, ¿no es cierto?, van teniendo porcentaje sobre una propiedad, luego quieren dividirla y repartirla, ¿no es cierto? Eso es la liquidación y adjudicación de una propiedad, por ejemplo.
¿ya? Entonces, en base a eso, los títulos básicamente van a consistir en la historia que tiene la propiedad, de que desde que se inició esa propiedad, desde la primera persona que adquirió esa propiedad hasta incluyen todas las transferencias y las transmisiones de esa propiedad, ¿no es cierto?, durante su historia. Y de eso queda constancia en el conservador de bienes raíces. Entonces, el estudio de títulos como tal, ¿no es cierto?, es un proceso dentro de la operación de compra-venta. Ojo, no es un proceso obligatorio o que la ley establezca que tiene que existir un estudio de títulos, sino que es por supuesto, una recomendación en todos los casos y además, especialmente en las operaciones donde existe financiamiento con crédito, ¿no es cierto?, de un banco, el banco siempre va a querer realizar este estudio de títulos para asegurarse que la propiedad que le están entregando en garantía por el pago de esos dividendos, ¿no es cierto?, de ese crédito, efectivamente está apta para ser transmitida al comprador, transferida al comprador, ¿no es cierto?, y que, por otro lado, en el evento de que no se pague la deuda, el banco va a poder perseguir esa propiedad, venderla y con el producto de la venta pagarse lo deudado, ¿ya? Entonces, el proceso de compra-venta en sí no requiere la presencia del estudio de títulos, pero sí, obviamente, es totalmente recomendado desde el punto de vista, o sea, no se requiere desde un punto de vista legal, no es una exigencia legal, pero sí se requiere en una operación con crédito hipotecario, y en una operación al contado es total y absolutamente recomendable porque el estudio de los títulos significa que voy a estudiar la historia de la propiedad y los antecedentes actuales de la propiedad para que me permita a mí como abogado determinar si la propiedad está en condiciones de ser transferida completamente, íntegramente y válidamente al comprador y que el comprador no va a tener problemas en adquirir ni en el futuro cuando venda la propiedad, ¿no es cierto?, no va a tener algún reparo, observación, esos títulos, ¿ya? Y como en el caso de la compra de propiedades, no estamos hablando de cualquier cosa, sino que es una inversión, ¿no es cierto?, bastante importante de dinero y también muchas veces en muchos casos es como la primera inversión que una persona puede realizar, es algo no menor y por lo tanto requiere de esta verificación previa a la compra-venta. ¿Por qué les hago este comentario respecto de la relevancia del estudio de títulos? Porque hay muchos casos en que los clientes corredores nos dicen: necesito que me redacten esta escritura porque el comprador no quiere estudio de título, simplemente va a comprar directamente. Entonces nosotros, claro, para la escritura igual requerimos ciertos documentos que son básicos, ¿cierto?, con vigencia, que tengan ¿cierto?, para nosotros verificar ciertos puntos de la propiedad, pero no se hace un estudio de título. Y en ese caso, igual, ustedes como corredores, siempre, en todos los casos, deberían recomendar a su cliente comprador que haga el estudio de título, ¿ya? Para que él se asegure, y en muchos casos nos ha pasado que nosotros redactamos la escritura de compra-venta en base a los documentos básicos que uno puede revisar, pero resulta que después no logramos inscribir porque hay una observación que hace el conservador, por ejemplo, que impide la inscripción. Y eso nosotros no podíamos verificarlo sino con un estudio de títulos previo. Entonces, esa es la importancia, y imagínense para un comprador pagar el precio, ¿no es cierto?, que queda en notaría resguardado, pero queda pagado el precio, sin poder efectivamente hacerse dueño de la propiedad. O sea, bastante, bastante complejo el escenario. Entonces, dentro de la etapa del proceso de compraventa, y el proceso de compraventa comienza, ¿no es cierto?, o debería comenzar con la orden de venta y la orden de visita, luego hay una carta de oferta y aceptación, y se firma la promesa de compraventa que
desde el punto de vista del negocio del corredor de propiedades es lo más importante porque cierra, ¿no es cierto?, el negocio, queda constancia del pago de la comisión y establece un plazo y una condición. El plazo, ¿no es cierto?, que puede ser de 90 días en la mayoría de los casos o 60 días cuando es al contado, se establece solo por el hecho de que el comprador tiene que realizar el estudio de título. Necesita tiempo. Entonces, entre la promesa y la escritura ocurre el estudio de título y además es una condición de la promesa de compra-venta que los títulos se encuentren conforme a derecho. Y este es un punto importante porque en muchos casos nos dicen, bueno, y si los títulos tienen un problema, ¿significa que el comprador no tiene que comprar? Efectivamente. ¿Hay una responsabilidad para el vendedor porque los títulos no estén conforme a derecho? No, no, porque el vendedor no es responsable de que los títulos estén conforme a derecho, sino que él es responsable de entregar toda la documentación y de subsanar, ¿no es cierto?, un reparo cuando es subsanable. Pero si ese reparo no es subsanable, entonces no es responsable, ¿ya? Acá, por favor, si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer directamente, no hay ningún problema. Me interrumpe en medio de la capacitación y la atendemos inmediatamente. Entonces, esa es la importancia, digamos, de que exista la promesa de compra-venta para fijar el plazo y para fijar la condición. El estudio de título, ¿no es cierto?, una vez aprobado, pensemos que es un estudio donde no hubo reparos, pasamos a las siguientes etapas con la escritura, la inscripción y la entrega material y el pago del precio y de la comisión, ¿ya? Entonces, el estudio de títulos es el punto más complejo, si se quiere, o más importante de la operación de compra-venta, porque de eso va a depender eh, ¿no es cierto?, conclusión del proceso. Disculpen por el ladridos. Bien, entonces pasamos a quién realiza o quién es responsable del estudio de títulos. Por una parte tenemos aquellos casos en que hay una compra con crédito hipotecario, ¿no es cierto? Como les decía, en ese caso siempre el banco va a ser quien se encargue del estudio de títulos y los bancos tienen generalmente, ¿no es cierto?, entidades externas, estudios jurídicos o empresas externas que se encargan de la gestión del estudio de título. Por ejemplo, cibergestión, por ejemplo, tesis, son empresas que funcionan con casi todos los bancos y el proceso de estudio de títulos, ¿no es cierto?, va a depender muchísimo de la celeridad que tenga esa empresa, la comunicación que haya entre la empresa y el ejecutivo y la gestión, ¿no es cierto?, del ejecutivo bancario con respecto al comprador, o sea, y con ustedes como intermediarios, ¿no es cierto? Pero básicamente en muchas de las operaciones hay retrasos no porque haya problemas con los títulos, sino que hay por la falta de comunicación. Y en la compra al contado, el estudio de títulos lo hace el abogado contratado por el comprador, ¿ya? Entonces, en ese caso, generalmente hay casos en que abogados exigen más documentos de los que normalmente se requieren por un tema de criterio, ¿no es cierto?, del abogado, porque en general los bancos trabajan con algunos criterios que son estándar. Hay unos bancos que son reconocidos por ser más exigentes que otros, pero en general eso es lo que se da en la práctica. Ahora, cuando hay un reparo en un estudio de título, ese reparo, si es un reparo de obtener un documento, por ejemplo, o de subsanar una situación puntual que es perfectamente subsanable, se gestiona, digamos, y no hay mayor complejidad en eso.
El problema es cuando son reparos que ya van más al fondo de los títulos, que hay que hacer, por ejemplo, una rectificación de algún título anterior, de una escritura de compraventa anterior, o directamente hay un rechazo de los títulos porque hay un problema, ¿ya? Porque hay un problema de nulidad o de validez de ese título. Y en ese caso, el banco funciona con estas empresas externas, pero quien determina el criterio es la fiscalía de ese banco. Entonces, uno puede consultar al abogado que está a cargo del estudio de títulos y pedirle a ese abogado que consulte con fiscalía. Y ahí fiscalía toma el caso, ¿no es cierto?, lo revisa y te da una respuesta respecto de ese reparo en particular, ¿ya? Bien, para revisar, ¿no es cierto?, vamos a revisar ahora los principales reparos que pueden haber en un estudio de títulos y para eso lo vamos a hacer de la mano con revisar cuáles son los gravámenes que pueden afectar una propiedad. ¿Ya? ¿Qué son gravámenes? Son derechos que se establecen en favor de otra persona, que no es el dueño de la propiedad, eh, y que algunos son causal de reparo y otros no, ¿ya? Que son observaciones o que pueden ser subsanados, digamos, por el cliente vendedor. Vamos a partir por lo más básico que está en casi todas las operaciones, ¿no es cierto? La hipoteca. ¿En qué consiste la hipoteca? La hipoteca es una garantía, ¿ya? Que se establece en relación a una propiedad y que en la mayoría de los casos que vamos a ver en la práctica están constituidas en favor del acreedor de un crédito hipotecario, que en este caso es un banco, ¿ya? Entonces el banco, cuando uno compra una propiedad, ¿no es cierto?, pide el crédito hipotecario, se firma la escritura donde contiene este contrato entre el banco y el comprador por el mutuo hipotecario o el crédito hipotecario que se conoce. Y junto con yo prometerle al banco que le voy a pagar en un determinado plazo bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y le digo, además te garantizo que si yo no te puedo pagar, tú vas a poder perseguir la propiedad. Y eso se llama una hipoteca, ¿ya? Se persigue la propiedad en caso de que existe incumplimiento en el pago de los dividendos, y eso significa en la práctica que el banco inicia un juicio en contra del deudor. En ese juicio, como tiene la hipoteca, significa que tiene preferencia respecto de cualquier otro acreedor que tenga ese deudor y permite perseguir la propiedad, embargar la propiedad y, si es que no se paga la deuda, con el producto del remate de esa propiedad, ¿no es cierto?, en pública subasta, hacerse pago de la deuda. ¿Ya? Eso es básicamente en lo que consiste la hipoteca. Y la gracia es que otorga preferencia absoluta de ese acreedor respecto de otros acreedores que pueda tener esa persona. Entonces, vamos a ver muchas hipotecas que están constituidas en favor de bancos, porque la mayoría de las propiedades se compran con crédito hipotecario. Ya en este caso, no es un reparo particular respecto de la operación, sino que se subsana, ¿no es cierto?, concurriendo el banco en la escritura de compraventa final, ¿no es cierto?, solicitando el alzamiento o autorizando el alzamiento de esa hipoteca, porque en la misma operación, con el producto del pago que haga el comprador, le van a pagar la deuda. Esa es la hipoteca. Luego tenemos el usufructo. El usufructo es un derecho que se otorga a otra persona y que le permite usar y gozar de la propiedad. ¿Qué significa esto? El uso, en el caso de una propiedad, es la habitación, ¿no es cierto?, habitar la propiedad, y el goce significa gozar de los frutos o percibir los frutos que pueda entregar esa propiedad, que no solamente se refiere a árboles que puede haber o los frutos de los árboles de la propiedad, sino que también a las rentas de arriendo. Entonces, quien tiene el usufructo, que se llama usufructuario, tiene derecho a
habitar la propiedad y también a arrendar la propiedad y con el producto de esas, o sea, y percibir, ¿no es cierto?, las rentas de arriendo de esa propiedad. Entonces, cuando tenemos esta figura del usufructo, muchas veces puede tratarse del caso de un adulto mayor que le transfiere el dominio de la propiedad, que se llama nuda propiedad, a su hijo o hija, y él se queda como adulto mayor con el usufructo vitalicio, es decir, hasta el último día de su vida, digamos, va a tener derecho a habitar esa propiedad y una vez que esta persona esté fallecida, con el certificado de función se solicita la cancelación de ese usufructo o previamente, si quiere modificar el usufructo, puede renunciar a ese usufructo a través de una escritura pública. Luego tenemos bueno, y si tenemos una propiedad que hay nudo propietario y hay usufructuario, en ese caso van a tener que ambos concurrir a la venta, ¿ya? O, como les decía, cancelar previamente el usufructo a través de la renuncia. Luego tenemos la declaración de bien familiar. La declaración de bien familiar es una figura que se establece en beneficio de el cónyuge no propietario o el conviviente civil que no es propietario. Pero básicamente consiste, digamos, la finalidad es proteger la casa familiar, ¿ya? Para solicitar la declaración de bien familiar, se tiene que necesariamente cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que la casa que se pretende declarar como bien familiar, primero no sea del cónyuge que solicita la declaración, sino que sea del que se queda en la casa, digamos, a vivir con la familia, y que sea la residencia principal de la familia, ¿ya? Que no sea la casa de veraneo o la segunda vivienda, ¿no es cierto?, sino que sea la residencia principal. Con esos requisitos se puede solicitar al tribunal que se declare esa vivienda como bien familiar, y eso ¿qué va a significar o qué efecto va a producir? Que el dueño de la propiedad no va a poder vender la propiedad sin el consentimiento de la persona que vive en la propiedad, ¿ya? Y esto obviamente va mutando durante el tiempo, es decir, si alguno de los requisitos no se cumple, entonces se puede solicitar al tribunal, es una declaración que realiza el tribunal, se puede solicitar al tribunal la desafectación del bien familiar, ¿ya? Entonces, como es una gestión que tiene que tramitarse ante tribunales, la verdad que es bastante complejo. eh, eh, si es que ustedes captan una propiedad que está en esta situación, porque se va a demorar, ¿no es cierto?, va a tener una tramitación en tribunales y tiene que estar de acuerdo, y si no está de acuerdo, solamente en el evento que no se cumplan los requisitos, ahí se va a desafectar. Entonces, es una situación que podría ser bastante compleja en la práctica. Y luego tenemos como gravamen el arriendo, ¿ya? ¿Por qué lo mencionamos como gravamen? Porque en general, ¿no es cierto?, un arriendo habitacional solamente se firma por instrumento privado, se autoriza por el notario y con eso estamos listos, digamos. Pero cuando hay arriendos más complejos, por ejemplo, en materia comercial, en materia industrial, en ese caso lo que se hace es otorgar ese arriendo por escritura pública. Y en algunos casos, cuando se considera importante hacerlo, ese arriendo se puede inscribir en el conservador como un gravamen sobre esa propiedad. Por lo tanto, cualquier persona que revise, ¿no es cierto?, esa propiedad o que saque el certificado de hipoteca y gravámenes de la propiedad, va a saber que existe un arriendo y que por lo tanto hay que respetarlo, ¿ya? Insisto, son en esos arriendos que son complejos, que son por años duraderos, eh, por ejemplo, se da mucho también en los arriendos de estos terrenos para que compañías, ¿no es cierto?, de servicios puedan instalar, ¿no es cierto?, antenas o
o algún tipo de servicio en un terreno específico. Entonces, en esos casos se inscribe como gravamen este arriendo y en esos casos, ¿no es cierto?, va a aparecer el arriendo, por lo tanto, si aparece un arriendo en un GP, vamos a tener problemas con el estudio de títulos, con la aprobación de los títulos, porque primero va a haber que cancelar ese arriendo, ¿ya? Esa inscripción del arriendo. Y para eso necesariamente vamos a tener que recurrir al arrendatario que nos dé la facultad para poner término y alzar ese arriendo. Luego tenemos las prohibiciones, ya que estas son más complejas que los gravámenes, por, muchas veces porque vienen, ¿no es cierto?, o se ordenan, se decretan por un tribunal. Primero tenemos la prohibición más común, que es la que se inscribe en favor del banco. Junto con la hipoteca tenemos siempre una prohibición, ¿cierto? El banco le pide al comprador que se obligue a no vender la propiedad, a no arrendar la propiedad sin el consentimiento del banco. Esto obviamente es una prohibición entre el banco y el comprador, por lo tanto no es absoluta. O sea, créanme que en la mayoría de las propiedades que se compran por fines de inversión, se compran con crédito hipotecario, tienen esta prohibición, igual se arrienda, ¿ya? Pero no tiene una mayor, ¿no es cierto?, connotación que esa, o sea, una prohibición entre el banco y el comprador. En cambio, tenemos otras prohibiciones que se decretan, por ejemplo, a raíz de un juicio o como medidas para prevenir el resultado de un juicio, ¿ya? Y estas son las prohibiciones de enajenar o las medidas precautorias o prejudiciales, ¿ya? En este caso tenemos una prohibición de enajenar, es decir, de vender, de arrendar, de transferir, etcétera, en favor de una persona, un tercero, por ejemplo, que inició un juicio, o también está la prohibición que está en favor del serviu, en aquellos casos en que el comprador compra con subsidio del Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? En ese caso, se establece un plazo de acuerdo a la ley para que esa persona no pueda transferir esa propiedad, ¿ya? Que puede ser de 5 hasta 15 años, ¿ya? Entonces, en esos casos, ese tipo de prohibiciones o las medidas precautorias o prejudiciales, que son aquellas que dentro del contexto de un juicio se piden, ¿no es cierto?, por el demandante, por ejemplo, en el caso de eh, una, eh, una deuda, ¿no es cierto?, que yo estoy cobrando, yo puedo pedir que, o más que una deuda, yo estoy diciendo que hay un incumplimiento de una obligación y por lo tanto, para asegurarme de que yo voy a poder, ¿no es cierto?, obtener un resultado y voy a poder obtener el pago de una indemnización, yo le digo al tribunal, esta persona tiene una propiedad a su nombre para asegurarme en caso de que, ¿no es cierto?, la demanda sea, o la sentencia sea favorable a mí, para asegurarme que yo voy a tener bienes sobre los que perseguir a esta persona, yo le pido al tribunal que decrete una medida precautoria o prejudicial respecto de esta propiedad, ¿ya? Y en ese caso, esa medida precautoria solamente va a poder ser levantada, alzada, por orden judicial. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo cuando sacamos el GP, es súper importante revisar que no existan este tipo de prohibiciones, ¿ya? Porque eh, efectivamente va a requerir una gestión adicional que es ante tribunal. Y eso obviamente implica tiempo y un costo para el vendedor. Y luego tenemos los embargos, ¿ya? El embargo, como les decía yo, forma parte de ¿no es cierto?, de la hipoteca previa, ¿no es cierto?,
cuando existe una deuda, básicamente puede ser una deuda, puede no existir hipoteca incluso. El embargo es un derecho que tiene el acreedor de una deuda de poder, ¿no es cierto?, congelar, si se quiere, los bienes para indicar que en el evento de que no me paguen la deuda, se pueda rematar esa propiedad y con el producto del remate pagarse lo adeudado, ¿ya? Entonces eh, el embargo en sí es un reparo complejo, ¿ya? Pero sí hay situaciones en que dependiendo del acreedor y dependiendo del monto de la deuda, igual puede concretarse la venta si es que el comprador está dispuesto a comprar en esas condiciones. ¿Ya? Entonces ahí, en ese caso, por ejemplo, pensemos, los embargos más comunes son los embargos del banco por un juicio ejecutivo iniciado por el cobro de la deuda, ¿cierto?, hipotecaria, por atraso en el pago de los dividendos, básicamente, y el embargo que realiza la Tesorería General de la República por deudas de contribuciones. Entonces, en esos dos casos, se puede, si es que el precio que ofrece pagar el comprador alcanza para pagar esas deudas, no habría problema si es que el comprador está dispuesto, ¿no es cierto? Generalmente va asociado a un descuento en el precio, pero si está dispuesto a comprar en esas condiciones, se puede gestionar de igual forma. ¿Cómo se gestiona? Ese acreedor tiene que comparecer en la escritura de compraventa, tiene que firmar la escritura de compraventa, autorizando, ¿no es cierto?, esa operación, dando su consentimiento, ¿ya? Y se solicita el alzamiento de ese embargo en paralelo. Generalmente funciona, las partes firman la escritura y en paralelo el acreedor pide al tribunal que ordene el alzamiento de ese embargo. Bien. Y en el proceso de estudio de títulos, ¿cuáles son los reparos más comunes? ¿Ya? Primero, la cancelación del precio de venta. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una escritura, generalmente son las escrituras al contado, ¿no es cierto? Porque cuando son crédito hipotecario, no, este riesgo la verdad que no existe. Cuando existe una compraventa al contado, en ese caso, puede haber situaciones en que se deje pendiente el pago del precio de venta, ¿ya? Por ejemplo, que diga el precio de venta es de 5.000 UF, que se va a pagar 1.000 UF en este acto y las restantes 4.000 en 30 cuotas de tantas UF cada una, por el plazo de tantos años, etc. Cuando queda abierto, es decir, cuando no se deja constancia que se pagó el precio en el acto de la escritura, vamos a tener un problema en los títulos porque va a significar que, como no consta que el precio se pagó íntegramente, el vendedor podría reclamar a ese comprador que no se le pagó o que no se cumplió con ese pago en cuotas, por ejemplo. Entonces, yo al nuevo comprador o al interesado en comprar, ¿no es cierto?, le tengo que asegurar que él no va a tener ningún problema hacia el futuro, que no va a venir un vendedor anterior y lo va a demandar porque el anterior no cumplió, ¿ya? Y que va a dejar sin efecto esa compraventa. Entonces, en ese caso, lo que se hace es pedirle al vendedor anterior que cancele el precio, o sea, que dé por cancelado el precio de venta y básicamente se llama una escritura de cancelación de saldo de precio y eso se otorga por escritura pública por el vendedor anterior, se anota, ¿no es cierto?, al margen de la escritura y al margen de la inscripción de dominio del conservador. Por esta razón es que siempre los bancos, y uno como abogado de operaciones al contado también lo recomienda, es que se deje siempre constancia en la escritura del pago total del precio
Y por eso muchas veces los clientes vendedores nos dicen, oye, pero yo estoy declarando aquí en la escritura que pagué, que recibí todo el precio, siendo que lo voy a recibir después, cuando esté inscrita la propiedad recién. Entonces, ¿por qué me están haciendo declarar algo que no es real? Bueno, esta es la razón, ¿ya? Porque no puede quedar abierta la escritura, porque si no, más adelante el comprador va a tener problemas y le va a tener que pedir al vendedor anterior que haga esta gestión adicional, ¿ya? Y en casos puede ser muy complejo, puede ser que esa persona, el vendedor anterior incluso esté fallecido, que sea una inmobiliaria o una sociedad que ya no existe, ¿no es cierto? Entonces puede ser bastante compleja la situación. Luego tenemos otro de los reparos más comunes, el estado civil del vendedor, ¿ya? Muchas veces cuando estudiamos títulos o los bancos estudian los títulos, advertimos que hay una diferencia o no está correcto el estado civil que se indicó respecto del vendedor en la escritura cuando él compró, ¿ya? Muchas veces él declara como que compró como soltero, resultando que estaba casado, o que estaba casado y en realidad estaba soltero, o que estaba casado en el extranjero, por ejemplo. Entonces, esas situaciones son complejas porque hay que acreditar, ¿no es cierto?, después al conservador y al notario, ¿no es cierto?, que autoriza la escritura actual, cuál es el estado civil correcto, ¿ya? Y obviamente eso va a también tener una implicancia si estaba casado, cuál régimen, ¿no es cierto?, se aplicaba en su momento, porque podría significar que tendría que firmar la cónyuge, ¿no es cierto?, o el cónyuge, cuando en principio no era así. Entonces, es un ítem muy importante dentro del proceso y por eso siempre hay que verificar. Y nosotros recomendamos que en la captación de la propiedad se consulte cuál es el estado civil para verificar también que aparece en la escritura. Después tenemos la numeración o el rol de avalúo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, mira, Daniela. ¿Sí? Ya, mira, una consulta. En el fondo, si por ejemplo el vendedor puso casado, pero en verdad él no estaba casado acá en Chile, sino que estaba casado afuera, y después vende la propiedad, ¿cómo se subsana eso? ¿Va a depender del banco lo que hay que hacer? Sí, mira, en eso existen dos criterios, ¿ya? Uno que es el criterio que acepta el conservador de Santiago, por lo menos, que considera que los casados en el extranjero que no han inscrito su matrimonio en Chile son solteros, ¿ya? Ujú. En Chile. Y eso se acredita a través del informe de no matrimonio. Ya. Entonces, el informe de no matrimonio que se pide al registro civil, ¿ya? Entonces, básicamente se acredita el estado civil de la persona indicando que hoy día el estado civil es soltero porque Ujú, no tiene inscrito el matrimonio en Chile a través de este informe de no matrimonio, ¿ya? ujú, Ese es un criterio. El otro criterio es considerar que como la persona está casada en el extranjero, está casada en Chile también, pero eso se acredita a través del certificado de matrimonio de la persona celebrado en el extranjero, apostillado, ¿ya? ujú. Eh, Eso obviamente en muchos casos es muy complicado y muchos vendedores no van a tener ese certificado apostillado, entonces podría complicar bastante una operación en ese caso, ¿ya? Hemos visto los dos criterios, o sea, el primero es el que tiene el conservador de Santiago, el segundo y el que en general mayor aplicación tiene, ya tanto en el conservador como en los bancos. Perfecto. Pero esta misma semana tuvimos un abogado de banco que nos reparó y tenía el otro criterio, nos estaba pidiendo el certificado de matrimonio en el extranjero. ¿Y cómo lo solucionaron? Ahí estamos en proceso de poder hablar con el abogado a cargo para explicarle, ¿no es cierto?, este otro criterio y que acepte, ojalá, esa vía. Ya, pero no es necesario, no se puede, por ejemplo, subsanar o sea, como hacer una corrección a la escritura original. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando conservador de Santiago, no sé si otros Sí, conservadores sí. tienen que ser distintos, ¿ya? Pero el conservador de Santiago, antes, yo te diría hace 2 años atrás, Ujú.
permitía que uno, porque quien tiene que acreditar o verificar el estado civil de las partes al momento de otorgar una escritura es el notario, ¿ya? Ujú, Entonces, si en la escritura se indicó un estado civil que no correspondía, ujú, el notario el que, entre comillas, no hizo bien su trabajo y por lo tanto certificó algo que no correspondía, ¿ya? ujú. Entonces, lo que se hacía era pedirle al notario un certificado que acreditara cuál era el estado correcto, ¿no es cierto?, de la parte vendedora o compradora, y eso se presentaba, ese certificado se presentaba al conservador y el conservador lo anotaba al margen de la inscripción. Decía, Ya. el correcto es este. Ujú, Como hace 2 años atrás, y este es un problema súper recurrente, o sea, muy recurrente, como hace 2 años atrás más o menos, el conservador cambió el criterio. Dijo, no vamos a hacer más ese tipo de anotaciones solamente por un cambio de criterio. Entonces no se puede modificar o rectificar una inscripción de esa forma. ¿Ya? Entonces, ujú. necesariamente, y en ese caso lo que hicimos fue, en el título actual se explicó la situación y el conservador lo aceptó de esa forma. Como se dijo en el título, en la compraventa que firmaron actual, se indicó que el estado civil correcto del vendedor era tal, ¿no es cierto? Y lo que se acreditó con el certificado correspondiente, Ya, perfecto. ¿ya? Ok. Pero es muy, muy, muy común. ¿Por qué es muy común? Porque generalmente en la compraventa se acredita el estado civil del vendedor, pero no del comprador. Entonces queda el problema para el futuro. Mm, perfecto. Y eso va a depender del criterio del banco, cómo lo tome. Sí, justamente. Ya, ok. Dale, gracias. Ah, ¿Verdad, Daniela, no se puede consultar antes al banco, como antes de hacer la operación? ¿Cómo están considerando esos casos? ¿O va a ser relativo porque depende del abogado que te toque? depende del criterio del abogado ¿Mm? y del criterio del banco. Que los decía yo, los criterios los pone la fiscalía de cada banco, ya Ujú. hacia abajo. Pero es súper difícil que te digan antes, porque generalmente van a revisar los títulos de esa propiedad en particular y te van a dar una respuesta. Por eso lo que uno hace es tratar de conversar con el abogado, explicarle, ¿no es cierto?, las implicancias de ese reparo, Ujú. eh, y en base a eso tratar de que cambie el criterio. Ya, ok. Pero no hay ningún precedente como va a obligar a que cambie el criterio a lo que... No, ya. No, no, Ok. claro. Dale. Ok, dale, Daniela, Este es uno gracias. de esos puntos, este es uno de esos puntos que uno dice, ¿es un tema de criterio? Sí, porque no, la ley, en este caso, ¿Mm? forma en que está establecida, deja abierta esas dos interpretaciones. Y es un problema que, ha habido, que está desde el principio, digamos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, no soluciona total y absolutamente el problema. Entonces, podría darse esas dos interpretaciones. Ya, perfecto. Ya, dale. Gracias. Que estés bien. Nada, igual. Bien. Eh, Luego, otro problema muy común es el problema con la numeración de la propiedad o en el rol de avalúo de la propiedad, ¿ya? Es decir, tenemos un certificado de número que no coincide con lo que dice la inscripción. Y esto puede ser porque eh, hay esa propiedad era un sitio que luego se le otorgó una numeración distinta por la dirección de obras, o porque directamente hay un error, ¿no es cierto? Y que no coincide lo que dice la municipalidad con lo que coincide con lo que dice la inscripción o la escritura. Y en ese caso siempre va a primar lo que diga el certificado de número, ¿ya? O sea, la dirección de obra es la que tiene la información, la que entrega la numeración de la propiedad. Por lo tanto, ahí hay que ver dónde está el error, ¿ya? Básicamente para poder solucionarlo. Y con el rol de avalúo también hay casos en que existe un error en el rol o existe un error en la dirección, ¿no es cierto?, que está asociada a ese rol, o eh, a veces no incluye una bodega, por ejemplo, que está en conjunto con una unidad. Eso ya son problemas un poquito más complejos. O directamente se pide por el banco eh, que se actualice al propietario, ya frente al servicio de impuestos internos, porque eso también pasa mucho
Ahora menos porque todo es online, ¿no es cierto? Pero antes no existía la información en línea para poder comunicar inmediatamente al servicio de impuestos internos cuando había una transferencia, por lo tanto quedaban propiedades mucho tiempo inscritas a nombre del otro, o sea, registradas a nombre del anterior propietario en el servicio, ¿ya? Y bueno, el último reparo más común es el uso y goce de los estacionamientos. ¿Ya? Aquí hay mucho problema que puede que puede partir, digamos, o tener como base una mala o deficiente regulación del uso y goce del estacionamiento en el reglamento de copropiedad, que es donde debería estar establecido. Pueden ser comunidades muy antiguas que que han pasado por distintas normativas y que por lo tanto no han dado adecuado regulación a los usos y goces, o porque hay problemas entre lo que dice el plano, entre lo que dice el reglamento y entre lo que dice la escritura, o directamente que no está regulado en ninguna parte, o que no se incluye, por ejemplo, en el rol de avalúo una unidad cuando aparece como uso y goce, o lo que dice la escritura frente a lo que dice el reglamento. O sea, hay muchos casos en que pueden darse este tipo de problemas. Y bueno, ahora la última modificación de la ley de copropiedad viene a tratar de resolver este problema y exige ahora que se inscriban los usos y goces de los estacionamientos de los próximos proyectos, digamos, que se hagan, se van a empezar a inscribir en el conservador también, ya como una inscripción aparte. Hay algunos conservadores que ya lo hacen, pero ahora va a ser una normativa genérica. Así que eso les puedo comentar respecto del estudio de títulos. No sé si alguien tiene, voy a dejar de compartir para poder verlos. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, Daniela, otra. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consulta? Una consulta, mira, por ejemplo, tengo un caso que fue una donación de una propiedad a una de las hijas, pero cuando el abogado hizo todo el proceso de donación, se le olvidó poner el uso y goce del departamento, del estacionamiento. Entonces ahora la persona quiere vender. ¿Qué hacemos para poder, cómo se puede hacer? Porque como es proceso de donación, que se haya dejado fuera eso, ¿qué se puede hacer para poder incluirlo? Bueno, eso básicamente significa que la persona, el donante o la Ujú. donante tiene todavía el uso y goce. Por lo tanto, Claro. que puede transferir ese uso y goce es ella. Ujú. Tanto la recomendación en ese caso sería, si es que es factible, si está disponible esa persona, que hiciera una venta directa del uso y goce al nuevo propietario, al Ya, nuevo comprador, digamos. perfecto. ¿Y eso, el precio de esa venta se pone como aleatorio? ¿Se pone o hay que seguir como el original? Se toma en consideración el original para aumentarlo un poco de acuerdo al tiempo transcurrido. Ya, perfecto. ¿Y eso, como es uso y goce, no se inscribe en ninguna parte? ¿O No se cómo se inscribe, hace? no ¿Y se cómo inscribe se, hasta el momento, no. y cómo se hace para, en el fondo, si la persona cuando venda, que quede establecido que tiene el uso y goce? Porque eso se deja constancia a través de una escritura pública ¿Mm? de compraventa de ese uso y goce. Ah, perfecto. O sea, habría Entonces va a tener un título. Ya, ok, ok. Pero en el fondo, si se pierde esa compraventa, se pierde como el uso y goce dentro de la historia, en el fondo. O sea, no se va a perder porque como es escritura pública, cualquier persona puede hacer una copia de ese documento. Y si la persona cuando venda, ¿se puede poner en la misma escritura ambas compraventas? ¿O tienen que ser compraventas distintas? Por ejemplo, esa persona va a vender a una tercera el departamento, pero va a tener que lo quiere vender con estacionamiento. Entonces, en Tienen que el ser fondo, distintas porque son distintos vendedores. no, porque va, o sea, en el fondo, la donante ya tiene el departamento. Entonces ahora la misma persona le va a vender, entre comillas, el uso y goce del estacionamiento del mismo departamento. Ah, pero se lo Cuando va a esa, vender a la donataria, digamos. claro, la donataria. Ya. Entonces ahí ya se quedaría como con el inmueble completo. La pregunta es, cuando ella quiera vender, que es el caso que tenemos ahora, Todo en em, una.
lo puede hacer todo en una. Ah, ya, no es Va a ser necesario. dueña de ambas cosas, de todas las cosas, digamos. Ya, perfecto. No tiene que hacer dos escrituras distintas porque en el fondo se lo vende alguien con crédito, puede comprarle todo conjunto. Sí, Ya, súper. Ok, gracias. nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Alexandra, adelante. Sí, es que tengo una duda. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos Hola, días. tú. Lo que pasa es que el término enajenar, yo tuve un problema con el Banco de Chile por ese término, porque en un mandato decía enajenar y por un mandato de unas herederas para poder vender, y como no decía vender, lo hubo que hacer todo de nuevo y una vendedora está en Nueva Zelanda, la otra en Brasil, entonces fue todo un problema y fue tan grave el problema que la compradora se desistió a comprar. Ya, y habíamos firmado promesa, no se pagó ninguna multa porque ya habían pasado más de 60 días, lo habíamos hecho a 60 días, bueno, en fin. Entonces, ¿eso queda a criterio? O sea, eso es una pregunta como, no sé, tú que eres abogada, ¿queda a criterio? Porque también fue Cibergestión del Banco de Chile el que hizo el reparo. Entonces, el abogado de la parte compradora decía, enajenar significa esto. El otro decía, no, es que tiene que decir vender. Entonces, ¿me puedes contar un poco? Entonces, quedé con eso aquí como, fue todo un tema. Coincido en un tema de criterio, Ah, porque, ¿por qué? Y siempre les va a pasar con los mandatos. Los bancos exigen, y eso desde Fiscalía de los bancos, exigen que los mandatos siempre contengan las facultades expresas y detalladas lo más posible. O sea, por eso un mandato, si es para vender, tiene que decir venta, tiene que decir si autoriza para cobrar, percibir y recibir el precio de venta, tiene que estar expresamente la facultad para anunciar la acción resolutoria, para delegar ese mandato, porque en la escritura uno le delega poder al abogado del banco para que haga rectificaciones, ¿no es cierto? Para hacer declaraciones, la declaración del impuesto, ¿no es cierto?, de que está exento del pago de IVA. Todas esas facultades tienen que estar expresas, absolutamente expresas en el mandato. Y ese es un tema de criterio de todos los bancos, ¿ya? Entonces, sí, ese es ese otro reparo que es súper común que respecto a los mandatos, porque claro, si yo entiendo al abogado, digamos, que redactó el mandato, ¿no es cierto? Claro, enajenar es un término amplio que implica correcto. transferir, vender, o sea, en general, ¿no es cierto? Y lo define la misma ley, pero no, es un criterio bancario en general Perfecto. sobre los mandatos para la venta y mandatos bancarios. O sea, si, por ejemplo, tú me otorgas un poder a mí para que yo administre tu cuenta corriente, por ejemplo, ahí es peor. O sea, tiene que ser pero específicamente cada una de las cosas que yo puedo hacer respecto de esa cuenta corriente, ¿ya? Es un tema de criterio, para que después, porque con eso el banco se libera de responsabilidad que exista, ¿no es cierto?, un reclamo por parte de la persona que otorgó el mandato, después diciendo, oye, pero yo no le había facultado para esto, ¿ya? Sí. Básicamente esa es la razón detrás, que Claro, porque de estas herederas pudimos vender 2 propiedades anteriores que fueron al contado, no hubo ningún problema, pero el banco específicamente fue, bueno, yo creo que es por lo que tú comentas, que en el fondo se pide expresamente el detalle de la palabra vender. exacto. Ya aprendimos, Por y esa el razón, abogado ya hizo un nuevo mandato donde dice eso, pero ya trajo todas las consecuencias, así que nada que hacer, pero gracias, Daniela. sí, es súper complejo eso. El otro tema que a veces se da, que a veces tiene solución y otras veces no, es la situación en que se declara la afectación a utilidad pública de una propiedad, por ejemplo, si una propiedad afecta a expropiación municipal o del servicio, generalmente es municipal, y claro, hay situaciones en que son expropiaciones para ensanche de una vía, que son de 2 metros, 3 metros, donde no afecta la construcción, por lo tanto ahí el banco le pide al cliente comprador que autorice, ¿no es cierto?, a través de una carta y que exima de responsabilidad al banco por esa situación y que acepte la compra en ese sentido. Pero también nosotros tuvimos un caso de una propiedad que estaba expropiada en un 50%. Entonces ahí nada que hacer. Obviamente pobre vendedor no podía venderla porque pasaba por la mitad de la propiedad literalmente la vía. Así que hay situaciones y situaciones.
yo creo que ustedes más que nadie lo saben, que una operación de compraventa es un mundo respecto de otra. O sea, y es un aprendizaje interminable de todos los casos y situaciones que se pueden dar en la práctica. Así que eso, no sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿No? ¿Todos clarísimos? Sí, yo, Sí, Daniela. Sí, hola, mira, yo quiero saber cuándo y por qué se tiene que inscribir una propiedad en el conservador cuando se está arrendando, que delante tú hablaste algo del arriendo en un conservador. Ahí no me quedó claro. sí, claro. Mira, yo les decía que en la mayoría de los arriendos que son habitacionales no es necesario, ¿no es cierto?, llegar a esa instancia de la inscripción. ¿Cuándo sí se recomienda hacer una inscripción del arriendo como gravamen? Cuando estamos en casos de arriendos que son comerciales, que son industriales, que son por muchos años. Por ejemplo, yo les daba el caso en particular de estas compañías, por ejemplo, Entel, WOM, que arriendan propiedades para instalar antenas, por ejemplo. Bueno, esas empresas, como necesitan de eso para poder funcionar, hacen este contrato de arriendo por escritura pública y lo inscriben, ¿ya? Para que el dueño de la propiedad no pueda desconocer ese arriendo y si es que vende la propiedad, el nuevo comprador tenga que respetarlo también, ¿ya? Básicamente esos son los casos puntuales en que se recomienda hacer esa inscripción. Ya, o sea, quiere decir que la empresa tiene en este caso la empresa tiene que ir a inscribir en el conservador con el contrato de arriendo para que ellos en el fondo estén tranquilos, que se cumpla y que no haya una venta entre No, medio del arriendo. generalmente el interesado en que se inscriba es el arrendatario, porque él es el interesado en que se le asegure que se va a respetar ese arriendo, básicamente. Ah, ya, pero solamente como comercial o también se puede ser habitacional. Es que en la habitacional, la verdad que es muy raro. Por eso te pregunto. Sí, no hay una necesidad de que se respete. Además que el contrato de arriendo que consta por escritura pública se tiene que respetar. Pero independiente de eso, la necesidad de la inscripción es exclusiva, diría yo, de los arrendos comerciales e industriales. Ya, ¿Ya? listo. Gracias. De nada. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Bien, muchísimas gracias a todos por sus consultas y su participación. Que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Daniela, por la Gracias, Daniela. capacitación. Gracias. Gracias. Un gusto, Marcela, que estés bien. Chao, que Chao. estés bien, adiós. Chao. Chao, chao. Gracias. Muy amable, gracias.